Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador ha superado una primera etapa de la gestión política de Guillermo Lasso Mendoza en el clásico lapso de los primeros 100 días, pero todavía quedan dudas y algunas sospechas de que no necesariamente hay claridad del horizonte económico y social de su trabajo, de su gestión en el gobierno. Por ahora se percibe insatisfacción en los sectores productivos agrícolas, en los movimientos indígenas y de trabajadores, en particular por el incremento de los precios de los combustibles, pero también porque el llamado gobierno del encuentro no se ha encontrado con ellos para tratar estos temas. Por todo esto y algo más queremos conversar con el analista político y jurista Ramiro Aguilar. Bienvenido, Ramiro, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial, Orlando, un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a lo largo del mundo. Así es. ¿Cómo evalúa estos días, los primeros meses, prácticamente ya casi 4 meses de la gestión de Guillermo Lasso? Mira, yo creo que Lasso sigue en campaña. O sea, Lasso, yo no evaluaría estos primeros 100 días como primeros 100 días de gobierno, sino como 100 días de poscampaña. Ya. Entonces, es un hombre que está atrapado todavía en la necesidad de buscar los afectos de activistas en redes sociales, de mantener los afectos de los grandes medios de comunicación corporativos, pero decirte que se ha sentado a gobernar, es decir, que ya se asuntó, que se apersonó del tema, que se despojó del traje de candidato y asume la responsabilidad del gobernante, que es además una responsabilidad en solitario. O sea, el señor está ahí para gobernar. Insistió durante más de una década en que quería ser presidente. Ok, le sonó la flauta, es presidente y ahora no tiene equipo de gobierno. No sabe qué hacer ni con quién hacerlo. Yo creo que son las 3 frases que resumen el tema. 100 días de poscampaña, una vez en el gobierno, no sabe qué hacer. Y incluso ese no saber qué hacer, paradójicamente, no tiene con quién hacerlo. Ya. Pero frente a eso, yo diría que hago abogado del diablo. No voy a defender a Guillermo Lasso ni a su gestión porque no me corresponde. Pero él ha dicho en varias entrevistas que lo más destacado de su gestión ha sido haberse reunido por 9 veces con el Consejo de Seguridad Nacional. Eso evidentemente no se puede conocer porque estas sesiones son de carácter reservado. ¿Qué indica esto? ¿Qué indicio nos da esto? A ver, no le elegimos al señor Lasso para que sea policía, ¿no? O sea, nadie le eligió a Lasso para que sea el guardián del Ecuador. El sheriff. El sheriff del Ecuador. Yo creo que lo que sí es positivo y destacable de los 100 días de Lasso es el plan de vacunación. Ya. Sí, ahí sí, no hay que ponerle peros. El Ministerio de Salud obró con diligencia, consiguió las vacunas. Paradójicamente, después de haber deslegitimado la vacuna china y la rusa, buena parte de los ecuatorianos los terminamos vacunando y sin problema con Sinovac. El 64% de vacunación de vacuna china. Sí, correcto. Y en mi caso, por ejemplo, y en el caso de mi familia, las personas cercanas a mí, no ha dado ningún problema. Entonces, Lasso, digamos que se apersonó del tema de la vacunación y eso está bien. Pero, te vacunan. Si te enfermas y necesitas un hospital público, no lo tienes. Te fracturaste. Te dio una apendicitis, te dio un cálculo de una vesícula y no estás afiliado al IES y tienes que irte a un hospital público, no tienes camas, no tienes médicos, no tienes insumos. Ya los médicos cansados de haber dado la cara en la primera línea durante la pandemia y demás, hasta desarrollan cierto grado de hostilidad con el ciudadano porque no le pueden dar respuestas. Claro. Pero a ver, esa es la parte, digamos, que está bien. Vacunó, bajo el esquema de que vacunar implicaba reacción económica. Reactivación económica, movilidad. Sí, perfecto, estamos vacunados, pero no hay trabajo. Estamos vacunados y los ecuatorianos vacunados están migrando a los Estados Unidos a jugarse la vida en la frontera mexicano-americana. Estamos vacunados y no obstante no hay un plan de gobierno, no hay un plan nacional de desarrollo, no hay políticas públicas claras, hay discusiones en temas de educación, incluso en el tema de seguridad. O sea, bien que Lasso se haya reunido con el Consejo de Seguridad, le felicito, Lasso, o sea, está bien, usted es el sheriff, pero siguen problemadas las cárceles del país. Mira, el Servicio Nacional Penitenciario, que a la final son los carceleros, los que tienen las llaves de las puertas de las cárceles, ponen en un tuit hace un par de días, porque intentaron ingresar cosas con drones a la penitenciaría no sé si a la penitenciaría de Guayaquil o a la Tacunga, pero se derriban los drones y hay una discusión entre si los drones tenían como propósito agredir o matar a algún líder de mafia dentro de la cárcel o si tenían más bien la intención de aprovisionar ilegalmente la cárcel. Claro. En todo caso,
el Servicio Nacional Penitenciario pone un tuit y dice, está pasando algo gravísimo, hay una guerra de carteles del narcotráfico en el Ecuador. Oye, una cosa tan grave en relación, es un tema de seguridad, debería ser materia de un pronunciamiento de la ministra de Gobierno, del propio presidente de la República, del vocero del Consejo de Seguridad, no de las personas que tienen las llaves de las celdas. Es una cosa gravísima. Entonces, un poco para terminar la idea, si el mérito de Lazo de haberse reunido 300 veces con el Consejo de Seguridad, no hay un mérito en gestión de gobierno y tampoco es un tipo eficiente en la pesquisa. Pero no hay cómo evaluar algunas cosas porque todavía no se ha visto, pero también hay un elemento en el relato político del gobierno de Guillermo Lasso, es que otra vez apela al anticorreísmo, es decir, vuelve a hablar de Correa, vuelve a hablar de los ahora 14 años según él de correísmo, y en esa lógica parecería que se instala porque efectivamente crees, te pregunto, ¿todavía le da rédito político esta disputa, esta adversidad, correísmo-anticorreísmo o no? Al 100%, pero no es una cosa de Lazo. Mira, hay un periodista mexicano que yo sigo mucho, que se llama Epigmenio Ibarra. Ajá, Epigmenio está librando casi una cruzada solitaria en defensa de Andrés Manuel López Obrador. Así es, ajá. Y una de las cosas que te dice Epigmenio Ibarra es la clase política mexicana, la derecha mexicana que asesinó, que saqueó el país, que saqueó recursos, todos los días desacredita al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacerle meter el miedo a la gente de que es preferible que vuelvan ellos, vuelvan los que saquearon al país, dice Epigmenio, y que no prosiga el gobierno progresista de Andrés Manuel. En el Ecuador sucede lo mismo, porque creo que a la final Lazo es también parte de una estructura de gobierno que está pretendiendo posicionar a la derecha en América Latina. Tienes a Bolsonaro, tienes a Lazo, tienes a Duque. A Piñera. Exacto, a Piñera. Entonces, un poco estos escenarios macros continentales te dicen hay que desacreditar tanto al gobierno progresista respecto a algo que a la gente no le gusta, que es la corrupción, que es el robo, para que la gente, incluido el gobierno de Lula, para que la gente diga, a ver, se olvide de todo lo que es construcción, solidaridad, planificación, desarrollo de políticas públicas, de infraestructura de país, y solamente se quede anclada a la corrupción. Y ahí viene el miedo que es ciudadano. Entonces, Lazo vuelve con ese discurso, y vuelve con un discurso además falso, porque dice, hay 70,000 millones de dólares que se robaron según el BID, cada vez cambia el vocero, ¿no? El BID, el Banco Mundial, y hay un pronunciamiento oficial del BID que dice, ya nosotros no hemos dicho nunca eso. Pero es un discurso validador además de la incompetencia. Quitas del foco de la incompetencia de un gobierno que no hace nada 100 días, y sigues manteniendo el foco en algo que a la gente le sigue molestando, no solamente en el Ecuador, sino en el resto del mundo, que son los políticos Pero además, corruptos. al mismo tiempo, y tú conoces bastante sobre esto, el acompañamiento político a la gestión de lo poco que se hace, ya hablamos de las vacunas, evidentemente está legitimada, está avalada, está acompañada, insisto, por los medios de comunicación que, por ejemplo, han silenciado a algunos temas, no han tratado algunos temas, pero al mismo tiempo han exacerbado otros, como por ejemplo seguir insistiendo en el anticorreísmo, pero también, por ejemplo, los casos de corrupción a los que ellos señalan que son parte del correísmo, y no tendrían que serlo porque Pablo Celí se divorció de aquello. Y en esa lógica los medios de comunicación insisten en el mismo relato. ¿Cuánto le va a durar esto a ese aparato, al del gobierno como al mediático? Le va a durar todavía, le va a durar porque la derecha en el Ecuador, Orlando, y en América Latina vino para quedarse. Entonces le va a durar. ¿No? Esto no es que en un momento determinado los periodistas de los medios corporativos van a recibir las órdenes de sus editores y van a decir, a ver muchachos, quítense en la venda, chicas, liberen las computadoras y escriban la realidad. Ellos todavía van a hacer que la realidad que se imprime, que la realidad que se filma, que la realidad que se proyecta en las noticias sea esta realidad ficticia del mensaje posicionador del medio para sostener al gobierno. No van a aceptar jamás, no van a aceptar nunca, ¿sí? Y va a pasar lo que suele ocurrir en estos casos, que como se divorcia la noticia de la realidad termina a vivirse en la calle. Pero eso es lo que pasó a finales del siglo XX, cuando, por ejemplo, vivíamos el año 96, 97, 98 y 99, más o menos en esta misma lógica de convivencia entre medios de comunicación y poder, y vino todo lo que vino después con el levantamiento indígena, la llegada de Lucio Gutiérrez y después del arribo al poder de Rafael Correa. Por el feriado bancario, por el feriado bancario. Mira, una cosa que es decidora, muy decidora, es este tema de que el rato que le metes la mano al bolsillo de la gente se indigna. Yeah. Los talibanes acaban de retomar el poder en Afganistán. Sí. ¿Sabes cuál fue la primera marcha que hizo la gente en Afganistán, en Kabul, contra un gobierno tenebroso como el talibán, cuando no podían ir a los bancos a sacar sus depósitos?
Claro. Es decir, no era un tema de derechos, no era un tema de... No, espérate un ratito. Si hay miedo, son tipos la tenebrosos, pero mi plata. Claro. ¿Ok? Pero lo mismo acaba de pasar en Argentina. La portada de página 12 del día de ayer, antes de ayer, perdón, dice, ojo, el problema es la economía. Correcto. Y hay todo un debate ahorita en torno a la sustitución del parte del gabinete de Alberto Fernández. Unos le atribuyen a la derrota en las PASOs y otros dicen, oye, hay que renegociar la deuda. Ajá. Pero en el Ecuador, Lasso está caminando de la mano con el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que la capacidad de acción que tiene el ministro Cueva es más una capacidad de escribano, ¿no? Es decir, alguien del Fondo Monetario, el encargado de la Oficina de América Latina de Ecuador, le dice, a ver, Cueva, pluma y papel, usted tiene que hacer esto. El escribano del Fondo Monetario. Claro. Y presenta una idea como la que planteó hace un par de semanas de que todo ecuatoriano que gane $1,000 al mes sea grabado con un impuesto, $1,000 al mes. Y mira esa contradicción absurda de Lasso, que es un tipo que vive en otro mundo. Sus primeras gestiones de gobierno fueron, a ver, si usted debe menos de $1,000, le vamos a sacar de la central de riesgos, que es una oficina que hay en el Ecuador, donde los deudores están registrados. $1,000, menos de $1,000, sale de la central de riesgos. $1,000, $1 paga impuesto. Claro. Oye, es de locos. Entonces, ¿cuál es su referencia, presidente? Claro. Eso implica que estás siguiendo mecánicamente las instrucciones del Fondo Monetario, que estás anclándote a que el Fondo Monetario tenga razón. El Fondo Monetario te está dando $2.500 millones en derechos especiales de giro no reembolsables. Ajá. Y te dio un préstamo de $1.000 millones adicionales. Sí. Es decir, que en teoría deberías tener $3.500 millones, un poco para capear el déficit, ¿no? Sí, Porque ajá. Pero que el déficit está en 5.000 millones. que es más o menos un déficit histórico que ha tenido el Ecuador entre 5 y 6.000 millones de dólares, de eso no hay que asustarse, es histórico. Sí. El problema es que no sabes qué va a hacer Lasso con los 3.500 millones de dólares porque no te lo dice. Pero dijo que iba a poner en la reserva monetaria, es decir, va a sacar la plata a Suiza. Pero es una locura, Ajá. porque el fondo no le está dando el dinero para apalancar la referencia financiera del Ecuador para que se mantenga el riesgo país bajo y puedan Pero es tener... la ortodoxia neoliberal. Correcto, Ajá. pero a ver, el problema de Lasso es que eso no le dice su ministro de Economía, no le dice su gerente del Banco Central. Y yo dudo mucho que se lo diga, o sea, que él tenga una relación directa con el fondo. Probablemente quienes conversan con el fondo son su ministro de Economía, su gerente del Banco Central, y le traen los recados del fondo. Claro. Entonces estamos tan emproblemados en esto que el gobierno no solamente que no tiene una política económica clara, sino que tampoco me parece a mí que tenga una relación, digamos que de cierta autonomía respecto del fondo. Son escribanos del fondo. Y el fondo no arriesga nada, Orlando. El fondo es un burócrata en Washington que está dibujándote en un pizarrón una serie de fórmulas y que le importa muy poco la realidad en territorio, no solamente del Ecuador, que es una economía de 2 centavos, sino de toda América Latina. Hagamos la primera pausa, Ramiro, para en la segunda volver sobre un tema que es muy importante. En el devenir y en el horizonte político hay algunas ideas, consulta popular, cambio de la Constitución, etcétera, incluso muerte cruzada. De esto, evidentemente, Ramiro Aguilar también le encanta hablar y por eso volveremos en la segunda parte a conversar sobre el tema. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y seguimos conversando con Ramiro Aguilar y le decía que estos temas le encantan a Ramiro porque en el horizonte político se ha planteado bajo rumores, bajo declaraciones, además ahora de oficiosos periodistas que se parecerían ser los portavoces del gobierno, de que en el horizonte está consulta popular, posiblemente muerte cruzada y además una reforma integral de la Constitución de Montecristi. ¿Esto es posible? ¿Hay condiciones para aquello? Y si fuese así, ¿qué implica transformar toda la estructura y toda la arquitectura constitucional del Ecuador? A ver, dividamos esto por partes. Primero, aunque sea absolutamente sorprendente lo que voy a decir, y muchos de nuestros televidentes y nuestros seguidores se van a quedar boquiabiertos. En el Ecuador se ha planteado en estos días la posibilidad de que vía consulta popular se derogue la Constitución en vigencia, la del 2008, y entre en vigencia la Constitución del 98. Sí. De hecho, hay un jurista que está redactado ya la pregunta, ¿no? No. Eso,
y quiero ser generoso en la expresión, es irracional. Tengo 5 adjetivos que se acaban de atorar en la lengua para definir eso. Ya. Porque un principio básico de derecho, Orlando, es que una ley derogada se muere, desaparece, y cuando es sustituida por otra, como en el caso de la Constitución del 98, sustituida por la Constitución del 2008, si llegara a derogarse la Constitución del 2008, eso no provoca que se reviva la Constitución del 98. Pero es un principio básico que aprende el estudiante de Derecho del primer semestre, el primer día de clases. ¿Sí? La segunda cosa, pero hay gente que valida desde la irracionalidad, no sabía, ni me digas quién es para no cogerle en quina cuando le vea por la calle. Después te cuento. Sí, exacto. La segunda cosa que se discute es la bicameralidad. Es decir, la Asamblea en el Ecuador, y particularmente la Asamblea a partir del 2017, sí está en un proceso de deterioro brutal, pero es parte también del deterioro de la clase política ecuatoriana y de su matriz, que es la sociedad ecuatoriana. La Asamblea no sale no bajan de naves espaciales, la matriz es la sociedad ecuatoriana que está descompuesta. Ok, te plantean 2 cosas. Te plantean la reducción de asambleístas, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque yo, además, viví la Asamblea. Una Asamblea de 137 personas es excesiva. Ahí el trabajo lo hacen 50 o 60 personas, siendo generoso, de todos los sectores políticos. El resto son becarios del Estado. Ok, la reducción del número. La bicameralidad. A la bicameralidad sí entran como sacando la cosa de un sombrero de mago. Es decir, ¿qué ganan teniendo Senado en el Ecuador? Entonces tú dices, a ver, es solamente digamos que la frivolidad de tener senadores en el Ecuador. Pero no es tan cierto, mi querido Orlando. Si eliges senador por provincia, que es lo que se recomendaría, ¿no es cierto? Un senador por provincia. Y desaparecen los asambleístas nacionales, porque ya los asambleístas también serían provinciales. Estás desapareciendo las listas nacionales en la votación en el Congreso. Y provincializas la Provincializas la elección, desapareces a los grandes grupos políticos ecuatorianos cuyo fuerte es una elección nacional. Entonces, los que estarían en riesgo en artículo mortis serían UNES, porque tiene una importante votación en lista nacional, los socialcristianos, Pachacutic, la propia izquierda democrática, en función de un modelo más caciquista y caudillista y consolidador de estos feudos provinciales. Y tendrías una composición del Congreso con número menor, donde creo el partido del presidente se recompondría también, y bajo el principio de que vienen a quedarse largo, entonces les queda de verlas el reconfigurar la Asamblea para meter una elección en este periodo. Los asambleístas actuales, que son emprendedores de la política por ser generoso en el término, tienen su rendimiento. Claro, tienen su rendimiento, exactamente. Se negarán a que su negocio quiebre, entonces irán plegando a las pretensiones del gobierno, tratando de evitar esta pregunta en la consulta, o al menos de que la consulta sea, el resultado de la consulta, de ganar esta posición, sea aplicable exclusivamente después del 2025. Ya, pero te planteo la pregunta alrededor de este tema para introducir el siguiente. Esto que me acabas de mencionar, ¿es posible que funcione en la misma lógica y en la misma dinámica del incremento de la conflictividad social? Hemos visto en esta semana, por ejemplo, manifestaciones de los roceros, del movimiento indígena, de los trabajadores, y localmente cada día se incrementa esa conflictividad. ¿Es posible llegar a eso paralelamente con esta conflictividad, tomando en cuenta que incluso en las encuestas o las perspectivas de las encuestas, la popularidad del presidente ya baja? Es que depende de qué preguntes, pues. Depende de qué preguntes. Porque siempre va a haber algo que odies más. Siempre depende de qué preguntes. Entonces, si tú preguntas, ¿quiere usted que la Asamblea tenga menos representantes porque son corruptos? Oye, todo el mundo quiere que la Asamblea tenga menos y sea menos corrupta. ¿Quieres tú que haya bicameralidad para que mejore la calidad de la Asamblea? Todo el mundo quiere una mejor calidad de la Asamblea. ¿Quiere usted que la economía se sostenga? Las preguntas económicas serán claves, si es que las mete, serán claves. Pero puede preguntar cosas obvias. ¿Quiere usted que la dolarización se mantenga? Que el dólar sea la moneda nacional. Exactamente. Pero también, una consulta es arma de doble filo. Sí. Y lo acaba de demostrar la consulta que pasó México con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que le pregunta al pueblo mexicano, oigan, ¿ustedes quieren que los últimos 5 presidentes sean evaluados
Además, la Corte cambió la pregunta y dijo dentro del marco de la ley, y no le fue bien a Andrés Manuel. No le fue bien a Andrés Manuel. Entonces, la gente ni siquiera fue a votar. Exactamente. Ajá. Entonces, depende. Ahora, si tú tienes una agresiva campaña mediática promoviendo la consulta, poniéndole todos los medios corporativos encima y todos los recursos del gobierno. Como hizo Lenín Moreno en febrero del 2018. Exactamente. La cosa es posible. Y el nivel de conflictividad social, que podría ser, digamos, un contrapeso a esto, ajá, también es relativo, porque en el Ecuador las campañas políticas son emprendimientos, son negocios, entonces los movimientos políticos querrán campaña, por eso es que viven en campaña, querrán campaña para que les vengan los recursos del Estado para hacer campaña por el sí o por el no. Después, estos líderes políticos querrán recomponer sus listas de asamblea, verán el Senado como una cosa apetecible. El problema sigue siendo la matriz, la sociedad ecuatoriana que ve a la política y a la prestación del servicio público como un negocio personal. Pero entonces ahí, para ir cerrando, el tema también pasa porque el liderazgo que Guillermo Lasso quiere asumir para conducir al Estado a esta nave complicada, como confusa a ratos de por dónde quiere ir, hasta dónde quiere llegar, también pasa porque no tiene una contraparte. Conversábamos fuera de cámaras antes de iniciar esta entrevista que no vemos una oposición consolidada, unida, sólida incluso en algunos elementos. ¿Por qué está pasando eso cuando la mayoría de los asambleístas y los legisladores, y sobre todo la votación que obtuvo la oposición a Guillermo Lasso, es fuerte? Porque los actores políticos están extraviados. A ver, me parece a mí que la Revolución Ciudadana, que une, es que el correísmo, llamémosle así, en términos coloquiales, está extraviado. Está combatiendo batallas innecesarias, acaba de combatir una batalla innecesaria en la defensa casi de caballero andante del defensor del pueblo, ¿sí? Lo cual además invitó a una confusión terrible, que era el informe de octubre del 2019 con la gestión del defensor. El defensor del pueblo tenía que irse, porque salió a beber cuando había ley seca, cuando salió a beber de su casa cuando todos estábamos guardados en casa, y porque le arrastró a una señora en un ascensor siendo autoridad pública. Entonces, eso habría sido causal en cualquier país del mundo para que el señor dimita. Pero UNES comienza a embanderarse de estas disputas políticas y termina extraviando sus objetivos macropolíticos. Y los objetivos macropolíticos, al final del día, Orlando, siguen siendo económicos. Claro, Mira, conversaba yo con amigos, decía, UNES tiene en el Parlamento una voz muy fuerte, que es la de Pavel Muñoz, en tema económico. El mejor asambleísta en este momento, creo yo, sí. Ok, pero el Pavel se ha silenciado en medio del griterío. Porque claro, como hay tantos temas políticos, tantos escándalos, mucho ruido, el asambleísta Pavel Muñoz puede hablar de economía y no se le oye. Claro. Y como además están cerrados los medios corporativos, no tiene forma de explicar esta cosa. Al no tener forma de explicar la economía, entonces, es lo mismo puede pasar en temas de política pública. Sí. Hay tanto ruido que al final te fijas en la sangre, y la sangre, hablando metafóricamente, sigue siendo la corrupción. Sí. Entonces, creo yo que UNES debe replantearse muchas cosas. Debe primero empezar a escoger sus batallas, empezar a bajar el ruido y empezar a hablar en bloque, es decir, tratar de que sea una vocería variada. Puede ser que sea también consecuencia de que muchos de los asambleístas, sobre todo el progresismo, están debutando en política. Entonces, al debutar en política, su voz no tiene los decibeles suficientes. Pero los que ya han debutado tienen la obligación de hacerse escuchar. El tema es que para hacerte escuchar, tienes que saber también escoger las batallas que estás peleando. Y para finalizar la pregunta, entonces, en octubre se cumplen 2 años de lo que ocurrió en el 2019, evidentemente, y el señor Leonidas Diza, presidente y líder de la CONAIE, dice ahora que se podría reeditar algo así si el gobierno insiste en el incremento de los precios de los combustibles y en no dialogar con el sector indígena y los sectores pobres. ¿Es posible reeditarlo? ¿Hay condiciones para aquello? No. Y además, si la represión de octubre del 2019 fue brutal, la represión de octubre del 2021 será además en las alturas, en los páramos, no les van a dejar venir a Quito. Mira que en el momento en el Ecuador está convulsionado el sector agrícola de la costa. Los arroceros están paralizando, los sectores agrícolas están paralizando los sectores de la costa. Los medios no ponen las cámaras, nos enteramos quienes seguimos en redes y el país, mal o bien, sigue con su pulso. ¿Quién está sintiendo el tema? Los transportistas, todavía no hay desabastecimiento. Pero
en el momento en el que los arroceros hicieran una marcha a Quito, quizá los dejan venir, me explico. Pero no les dejan entrar. Pero no les dejan entrar. Yeah. El tema con la CONAIE es que además ha desarrollado el establishment mediático el discurso de que la CONAIE es violenta y destruye la ciudad. Si vienen los arroceros, a nadie se le ocurriría decir los arroceros van a destruir la ciudad. Claro. Ven la CONAIE y funciona este discurso, sobre todo a nivel de estigmatizador. Y claro, eso tiene como efecto que legitimes la represión, no les dejen venir, no les dejen llegar y les van a reprimir en sitio. Entonces es imposible reeditar. Y ISA y la CONAIE tienen que entender que en este momento deben concentrarse en formar un partido político que sea al final del día el vocero político de la CONAIE y no terminen negociando entre ellos, porque no terminan ni de controlar los votos de Pachacuti. O sea, tienen que volverse orgánicos políticamente. Y recomponer y reinventar también la lucha popular. Es decir, además ya se dividieron porque se fue, Yacu Pérez, su candidato, ya se fue. Exacto. Se desafilió de Pachacuti. Pero tienen que reinventar la lucha popular. Esta es una cosa que debe estar muy clara. O sea, ya la marcha a Quito, tienen que olvidarse de la marcha a Quito. Tienen que reinventar la marcha popular, volverle más focalizada, un poco entendiendo que los problemas son locales, hasta para evitar dar la justificación de una represión irracional. Claro, sí. Gracias, Ramiro. Muy amable por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros en este análisis, esta reflexión de lo que ocurre en el Ecuador. Son días todavía que plantean la posibilidad de una perspectiva incierta alrededor de la arquitectura constitucional y también lo que decíamos, la protesta social. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.